Esperamos un minuto para que vaya entrando. Hola, hola, Dios les bendiga, hermanas. Ya estamos nuevamente aquí. Hemos tenido problemas técnicos, hemos tenido problemas con el sonido, pero esperamos que ya estemos mejor, que ya se escuche mejor. Gracias por las que van a entrar y por las que van a acompañarnos en esta tarde, en esta noche. Estamos aquí, hermanas, vamos a dar un minuto en lo que se vuelven a conectar las hermanas. Nos da gusto verle de nuevo. Ha habido algunos problemas técnicos de sonido, pero bueno, lo han mejorado un poco. Ya ustedes nos van a decir si se escucha, porque se oía mucha estática. Pero damos gracias a Dios de que ya ustedes están ahí y pues les damos la bienvenida. El programa de hoy se titula ¿Mis emociones me controlan o yo controlo a mis emociones? ¿Qué dice usted, hermana, que está ahí, amiga? Hermana, ¿cómo están sus emociones? Ay, hermana, pues a veces encontrada. Hoy están encontradas nuestras emociones. Están encontradas nuestras emociones hoy. Estamos aquí tuvimos unos problemitas técnicos y miren, las emociones salen a flote. Pero bienvenidas, hermanas, nuevamente. Ya estamos aquí de regreso con ustedes en nuestro programa. Gloria al Señor, con este tema tan interesante que son mis emociones me controlan o yo las controlo. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús a cada una de ustedes. Compartan. Si ustedes consideran que este tema es de importancia, entonces les invitamos a que lo compartan, hermanas, y queremos hacer algo con ustedes en esta noche. Como vamos a hablar de las emociones, pues ahí en su teléfono hay infinidad de emojis. Y hermana, infinidad de caritas. Usted mándenos una carita, cómo le fue el día de hoy, cómo estuvo su día, porque hay momentos en los que nos levantamos cada mañana y hay un dicho que dice, ay, hoy me levanté con el pie izquierdo, como diciendo que hoy no todo nos salió mal. Y entonces otras veces nos levantamos de mal humor, otras veces nos levantamos con el ánimo irritable, otras veces nos levantamos con el ánimo muy positivo, con ganas de vivir, con ganas de luchar, queriendo hacer cosas, queriendo emprender a otras circunstancias, muchas de las veces hasta con ganas de regresar. Ahora que estamos viendo a los muchachos que se están graduando de la universidad, hasta ganas dan de regresar a la escuela también, y a veces nos levantamos con esos deseos, queriendo gozar la vida en el Señor que nos ha permitido servirle y estar aquí, darle las gracias. A veces nos levantamos con los deseos de hacer felices a todos, ¿verdad? Y de que esa felicidad que hay en nosotros, quererla compartir. Muchas veces nos sentimos alegres, otras veces llenas de gozo, otras veces tristes, otras veces desanimadas, o peor aún, a veces nos sentimos con ira y con enojo. Por eso en esta noche vamos a hablar acerca de mis emociones. ¿Me controlan o yo las controlo? Entonces yo quiero darle la definición, así una definición rápida y entendible de lo que son las emociones. Las emociones, hermanas y amigos que nos miran, los que nos están viendo, bienvenidos todos en esta noche. Las emociones son respuestas que nuestro cuerpo nos da ante situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Esas son las emociones, las respuestas que nuestro cuerpo nos da ante situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Y estas emociones son las que nos dan información a nosotros sobre cómo debemos actuar ante lo que ocurre en esa situación que estamos pasando, hermana Marix. Así es. Las emociones de una mujer, hermanas, a veces son muy difíciles. Son muy difíciles. Ahorita como que ya nos estaban agarrando algunas emociones porque el sonido estaba como que un poquito distorsionado. Pero bueno, entonces nuestra inteligencia emocional controló esas emociones. Y es ahí a donde entramos en este tema, hermanas, a donde decimos, nuestras emociones nos controlan a nosotros o nosotros controlamos nuestras emociones. Y bueno, hace un rato, hermana, cuando estábamos con nuestra transmisión, compartíamos cómo trabajar nuestras emociones en una mujer, ¿verdad? Para entenderlo un poco mejor, platicábamos, hermanas, que anatómicamente
Nuestro cerebro, hermana, tiene dos partes. Parte del lado izquierdo, que llaman hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estas dos partes, hermana, la parte izquierda de este hemisferio izquierdo trabaja donde se concentran todas las decisiones lógicas, los pensamientos lógicos, racionales. Y el lado derecho, hermana, en ti, en nosotros como mujeres, trabaja en las emociones, en las ilusiones, todo lo que nosotros queremos hacer. Entonces, estos dos hemisferios se conjugan, se combinan para nosotros entonces poder actuar, hermana, tomando nuestras decisiones sabias, nuestras decisiones inteligentes. Tienen que estar interactuando juntos para poder nosotros tomar esas decisiones. Ahora, como mujeres tomamos decisiones, pero nosotros trabajamos de una forma, hermana, que es diferente a la de los hombres. Porque el cerebro en el hombre, bueno, en el ser humano, los dos tenemos estos mismos hemisferios, pero el hombre no los usa igual que nosotras. Nosotras tomamos una decisión y al mismo tiempo agregamos ahí las emociones. Algo a diferencia del hombre no lo hace. El hombre trabaja con un hemisferio a la vez. En este caso, yo decía hace un rato, no es que ellos no tengan cerebro, tienen mucho cerebro, pero ellos trabajan con la lógica más que con las emociones. Toman una decisión y trabajan, ellos toman esa decisión y dicen, bueno, la decisión va a ser esta, porque por lógica se va a mover así y esto va a resultar así. Y nosotros, cuando ellos nos preguntan, hermana, nosotros les decimos, bueno, sí, la decisión está bien, pero ¿qué va a decir? ¿Pero qué va a pensar? A lo mejor se va a sentir mal. Y empezamos a meter las emociones. Entonces, trabajamos nuestras emociones y nuestros pensamientos, nuestro raciocinio junto, y ellos lo trabajan, usan el raciocinio o usan las emociones. Fíjese que ahorita que está hablando, precisamente en este momento se me está viniendo a la mente para poder poner la comparación bíblicamente de lo que la hermana Marixa está hablando. Es bien cierto, se me está viniendo a la mente la situación que vivió Ana y Elcana. Cuando Ana, pues ella no tenía hijos y ella quería un hijo, y entonces ahí trabajaron sus emociones de ella. Entonces ella, pues yo creo que las muchas emociones se vinieron a ella, la emoción de tristeza, la emoción quizás de cuándo voy a poder tener hijos o por qué no puedo tener hijos. Entonces, hermana, lo que usted está hablando podemos decirlo porque que es verdad, porque por ejemplo Elcana le dijo, Ana, ¿por qué no comes? ¿Por qué está triste tu semblante? Y él sabía la petición de ella o la necesidad que ella tenía de querer ser madre. Entonces le dice Elcana a Ana, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces ahí yo me imagino a Ana contestándole, ¿no? Entonces ahí podemos ver, o sea, lo que usted está hablando acerca de que, o sea, claro que los hombres también tienen emociones, pues cierto. El Señor así nos formó con sentimientos, nos formó con emociones, porque como les digo, son las respuestas que nuestro cuerpo da ante las circunstancias que vivimos a nuestro alrededor, y las emociones son las que nos dan la información sobre cómo debemos actuar ante esas circunstancias, hermana, que estamos viviendo. Entonces, ¿quién sabe qué le contestaría a Ana Elcana? Pero yo creo que fue satisfactorio lo que ella escuchó de él. Sí, no, es que Elcana, bueno, como hombre, reaccionó racionalmente. Bueno, sí. Que no soy, para un hombre es esto lógico. ¿Cómo? Pues conmigo tiene suficiente, pero para una mujer no. Entonces, no, yo necesito hijos. Y yo no sé, ¿verdad? Realmente, ¿qué le diría a Ana al momento? Se enojaría, tú no me entiendes, no me comprendes, y entran las emociones de la mujer. Y eso pasa con nosotras, hermana, muchas veces cuando el marido, por lógica, por raciocinio, ellos van a ver, yo te amo, te van a decir, pero para ellos el amarnos es el que nos provean comida, nos provean los gastos de la casa, y ellos dicen, porque te amo, te cuido, te proveo, te tengo todo lo que necesitas. Y nosotras agregamos las emociones, es que tú no me amas, ¿por qué no te amo si te tengo todo? Es que no me dices que me amas, no me abrazas, no me apapachas, ¿no? Entonces ahí agregamos, hermana, las emociones que son muy importantes en la mujer. Y aparte, hermana, vemos que a veces si la mujer no agrega esas emociones, pues no hubiera en la casa ese cariño, ese amor. El hombre llega y le dice a los hijos, ¿cómo estás, hijo? Dios te bendiga, échale ganas.
Y yo digo, bueno, está bien, papá, si son hombres. Pero la mujer llega, ¿cómo estás, corazón, mi vida? Ven, dame un abrazo, dame un beso. Y entran las emociones y son las que vas transmitiendo a tus hijos. El hombre, vuelvo a decir, no es que no tenga cerebro, hermanos o hermanas, a lo mejor nos escuchan por ahí algunos hermanos, sí tienen cerebro, pero lo usan de manera diferente. Ellos, platicábamos de los hemisferios, para mí se me hizo tan importante y tan hermoso eso, hermana, porque me preguntaba, Señor, ¿con qué sabiduría hiciste el cerebro del ser humano? O sea, que la mujer le agregaba para combinar los dos al mismo tiempo, los dos hemisferios, y poder, hermana, conjugar nuestras emociones y nuestro raciocinio para tomar esas decisiones y para actuar sabiamente, aunque muchas se nos van los pies un poquito y a veces no actuamos sabiamente. Pero el hombre usa uno a la vez. Cuando ellos están viendo el fútbol, hermana, cuidado y tú lo desconcentres de que está viendo el fútbol, porque él se está enfocando en ver fútbol. Y si tú le hablas, cállate, no me interrumpan, porque está concentrado, está usando el hemisferio izquierdo, que es el del raciocinio, él se concentra, pero la mujer no. Miren, la mujer, hermana, podemos estar cocinando, podemos estar cargando al bebé y el bebé llorando, podemos estar en el teléfono al mismo tiempo y de repente agarras el mapeador, el trapeador o estás moviéndole a la comida y todo lo podemos hacer, conjugarlo todo junto, algo que los hombres no pueden hacer. Es algo a nuestro favor. Así es, hermanas queridas, gracias por estarse conectando a nuestra programación con este tema que estamos tratando en esta noche. Mis emociones me controlan o yo las controlo. Queremos saludar a todas las que se están conectando. Mi hermana Pati Paz, hermana, Dios me la bendiga, la saludo en esta noche. Y a alguien muy, muy especial que quiero mucho y que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Quiero saludar a mi tía Rosa Cortés. Tía, Dios me la bendiga. Gracias por estar en esta noche aquí apoyándonos en nuestro programa. Mujeres en Victoria, gracias, la saludo, un abrazo a la distancia, que Dios me la siga bendiciendo y que pueda ser una fan nuestra, sí. Que se pueda seguir conectando. Nuestra hermana Maribel, Dios me la bendiga. Maribel, Dios te bendiga, hija. Gracias por apoyarnos en esta transmisión, hermanas, y ahorita las estamos invitando ahí, las hermanas que están ahí. Por favor, mire, ahí en su teléfono, donde usted está mirando, hay una parte donde dice share, compartir. Comparte la transmisión, hermana, créalo que va a ser de bendición a algunas hermanas, a algunas personas, a sus contactos de mujeres. Compártalo. Aquí hay varias hermanas que conocemos. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar y por estar escuchando la transmisión. Y estábamos hablando, hermanas, de que por favor ahí en los comentarios, a través de las caritas que hay en su teléfono, nos mande cómo se siente, cómo están sus emociones el día de hoy, cómo estuvieron sus emociones desde que se levantó, si se levantó con el pie izquierdo, como luego muchos decimos, si se levantó contenta, si se levantó con ánimo, si se levantó con deseo de hacer cosas. Comparta, hermana, cómo está, si le está gustando el programa en esta noche, el tema que estamos hablando, mándenos esa carita para saber que usted está, que queremos saber, como dice por ejemplo el teléfono ahí inteligente, o cuando usted se mete a Facebook le dice, ¿cómo te sientes hoy? Entonces nosotros... Yo me sentí un poco tensa hoy porque se nos fue la transmisión. Entonces queremos saber cómo se siente usted hoy a través de estas transmisiones que estamos haciendo y que queremos ser de bendición para ustedes. Entonces ahí en los comentarios mándenos esa carita feliz. Gracias, tía, por esos corazoncitos que está mandando, la quiero mucho igualmente. A mi hermana Marta Bravo la saludo en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, hermanas, por apoyarnos. Estamos hablando acerca de las emociones, me controlan o yo las controlo. Entonces estábamos diciendo que las emociones son respuestas a que nuestro cuerpo nos da ante situaciones que ocurren a nuestro alrededor diariamente. Y estas emociones simplemente nos dan la información de cómo debemos actuar ante lo que ocurre y ante esa situación que estamos viviendo. Pero también es muy importante, hermanas, que si tengamos cierto control de ellas. Yo pienso, hermana Marixa, que muchas de las veces, o sea,
yo me preguntaba, ¿nuestras emociones me controlan o yo las controlo? Y yo pienso que casi la mayoría, esa es mi opinión, yo pienso que en mi opinión, la mayoría de las veces las emociones nos controlan a nosotros. Sí, mayormente en la mujer, hermana, es muy dada a que nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Por eso existe este nuevo, no es nuevo método, hermana, es una manera que siempre ha estado, pero a lo mejor nosotros no lo descubrimos. Cuando nosotros actuamos y dejamos que actuar nuestras emociones, ahora estamos hablando de inteligencia emocional. Si cuando dejamos actuar nuestras emociones, ya sea en una situación de enojo, de ira, estás dejando que ellas controlen tu situación. Estás dejando, si hay un problema, no estás usando la inteligencia emocional, porque ahí llama inteligencia emocional, porque tú sabes controlar esas emociones. Y muchas veces te dicen, mira, respira profundamente, cuenta hasta 5 y entonces actúa. Se dice, hermana, que en el tiempo de nuestros ancestros, ellos para pelear una guerra o para pelear algo, ellos su lema era, actúa antes de pensar. O sea, tú actúa porque nos va a ganar la pelea, nos van a ganar la guerra, nos van a ganar. Y ahora es conforme en el pleno siglo XXI estamos mirando, hermana, que hoy no es actúa antes de pensar. Ahora es piensa antes de actuar. Porque cuando a veces actuamos sin pensar, hermana, pues la regamos y grandemente. Entonces, ahora, hermana, debemos de usar nuestro pensamiento, nuestro raciocinio primero y debemos de saber qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir. Cuando alguien se enoja, hermana, nosotras como consejeras, nosotras como esposas de pastores, nosotras cuando vienen las personas a consejería, cuando vienen las damas que necesitan o tienen un problema, tenemos que saber qué les aconsejamos de una manera sabia, positiva. Y las mujeres, ellas reaccionan, hermanas, somos unas mujeres que en cuanto a los sentimientos, en nuestras emociones somos muy detallistas, muy sensibles, muy imaginativas, viene tanto a nuestro pensamiento. Entonces, cuando tomamos un consejo, tenemos que ver qué es lo que recibimos y qué es lo que damos en cuanto a consejo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en qué manera actuamos. No podemos dejarnos llevar, hermana. Pues es que mi carácter es así, porque yo oigo mucho. Pues si me quieren así, mi carácter es así, yo no voy a cambiar, ya me conocen. No, hermana. Tenemos que usar esa inteligencia y ver qué es lo que nos lleva, a dónde nos lleva y cómo vamos a actuar de esa manera, porque podemos arruinar muchas cosas. Así es, por eso es importante, como lo que hablaba la hermana, usar de esa inteligencia emocional, porque cuando no tenemos dominio sobre nuestras emociones, ellas tienen dominio sobre nosotros y nos controlan. Entonces, cuando las emociones nos controlan a nosotros, empezamos a soltar las riendas y nos podemos encontrar en una grave situación, nos podemos encontrar a la deriva de lo que nuestros sentimientos están a flote y nuestro estado interno dicten. Entonces es muy importante tener dominio sobre nuestras emociones y no dar rienda suelta a porque hay emociones que son agradables y a ellas pues sí podemos darle rienda suelta, como el gozo, como es la paz, ¿verdad? Pero hay también otras emociones que no son muy buenas, como es la ira. Entonces si le damos rienda suelta a esa emoción, podemos encender grandes bosques, como dice la palabra de Dios. Entonces también en la palabra de Dios nos enseña que debemos de tener dominio propio. Eso nos habla la palabra de Dios. Debemos aprender a tener dominio propio sobre nuestras emociones, porque si le damos rienda suelta, o pueden ser para bendición, o pueden ser para maldición, o pueden ser para tropiezo. Entonces queremos seguir saludando a nuestros hermanos y hermanas que se están conectando. Amén. Quiero mandar un fuerte abrazo a mi hermana Claudia Vázquez. Dios me la bendiga, hermana, en esta noche que nos está viendo. A nuestra hermana Lilia de León Cartier. Y me da mucho gusto también, hermano, poderles saludar a los pastores Ríos desde Virginia. Reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo a la distancia, hermanos. Gracias
por conectarse y a un ser muy especial, hermana. No quiero pasar por alto saludar a este ser tan lindo y tan especial a mi mamá. Ahí está, gracias. Dios me la bendiga, mami. Dios me la bendiga. Gracias por estar conectada en esta noche. Y gracias por apoyarnos siempre, gloria al Señor. Tenemos a nuestra hermana Cristina Meneses. Wow. Dios te bendiga, mija. Dios te bendiga, Cris. Ya viene nuestro cumpleaños. Cumplimos el mismo día cumpleaños. Ella está en Colombia, hermana Cristina. Dios te bendiga. Saludos a Colombia, saludos a nuestra mamá, allá su mamá, porque me recibieron con mucho gusto. Gracias por estar ahí. Cris, comparte la transmisión, mija. Compártela para que Colombia ya también puedan recibir esta transmisión. Bueno, yo la saludo también, hermana, no la conozco personalmente, pero he sabido por buenos testimonios que he recibido de usted y en algunas ocasiones la he visto predicar la palabra de Dios y me da mucho gusto poder saludar a nuestra hermana Cristina Meneses, a nuestra hermana Julieta Vélez. Estamos hablando sobre nuestras emociones, si nos controlan ellas o nosotros las controlamos a ellas. Entonces, también vamos a hablar en esta noche para qué sirven las emociones. Ya estábamos diciendo que las emociones sirven, las emociones nos dan esa información sobre cómo debemos actuar ante la situación que estamos viviendo o ante lo que está ocurriendo en nuestro contorno, a nuestro alrededor. Y entonces las emociones sirven para saber cómo vamos a actuar en cada situación dentro de nuestro entorno o con las personas que nos rodean. Entonces, también es muy importante saber cómo nos ayudan las emociones, hermana Marixa. Entonces, las emociones nos ayudan a conocernos mejor. Sí. ¿Y cómo nos van a ayudar? Porque cuanto mejor conozca las respuestas de mi cuerpo relacionadas con las emociones, mejor voy a saber qué emoción es la que estoy sintiendo y qué me está diciendo. Así podemos preguntarle a la hermana Marixa en esta noche. Por ejemplo, si ya supo definir qué emoción tuvo hace unos momentos cuando tuvimos que cortar. A ver, ¿qué nos dice la hermana? Tuve una emoción de inseguridad. Puede ser. Son emociones que hay que reconocer. ¿Por qué? Porque cuando la transmisión empezó a fallar y el sonido, nos quedamos, bueno, hay un compromiso que vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que controlarla. Entonces, cuando viene esa pequeña inseguridad, viene a mi mente, no, tranquila, todo va a estar bien, esto es, lo vamos a hacer, lo vamos a volver a reconectar, el sonido lo están arreglando allá atrás, tranquila, y entonces controlamos esas emociones. Y de pronto dijo, que nos da risa. Sí, y de pronto dijo también, a lo mejor nos va mejor y se conectan más hermanas. Porque alguien le sugirió, ¿por qué no cortan la transmisión y la vuelven a conectar? Y dijimos, wow, bueno, pues fue una buena sugerencia, y bravo por ello, porque pues nos volvimos a conectar. Bueno, el sonido todavía se escucha mejor que antes, pero como quiera queremos darles gracias, hermana. Y esto nos emociona. Esas son emociones, vea, estoy actuando, estoy usando mis emociones. Esto me emociona porque sé que usted está del otro lado de su pantalla, de su teléfono, y está mirando esto y lo está compartiendo con nosotras, lo estamos viviendo juntas. Estoy hablando con el raciocinio y con la emoción. Estoy usando mis emociones porque estoy hablando y mis alemanes y estoy expresando lo que siento, pero estoy usando mi raciocinio porque le estoy explicando qué es lo que pasó, lo estoy aceptando y bueno, lo conjugamos y es una buena combinación para poder hacer las cosas como mujeres. Entonces, ¿cómo combina usted sus emociones? Con el marido, ¿qué tal, hermana? ¿Qué tal cuando viene tu esposo y te dice, esta comida no me gustó? ¿Qué vas a decirle tú? Contésteme ahí, hermana Maribel, ¿cómo reacciona cuando su esposo le dice, esto no me gustó? ¿Y usted qué le dice? La verdad son cosas. Mi hermana Cristina Meneses, mi hija, me llevo muy bien con ella, es una gran amiga y a veces llegábamos a platicar y ella es muy introvertida, ella habla y platica y te emociona y te contagia con esa emoción. Entonces nos encontramos las dos y usted imagínese, son como dos campanitas que están hablando. Sin embargo, suele suceder, hermana, que nuestro carácter, cuando es muy alegre, cuando es muy así, suele embonar más con una persona cuando es más callada. Mi esposo es más serio que yo, más callado.
Y no sé por qué aquí me temo de este lado mío, que es algo similar. Uno de los dos es más serio y otro es más alegre. Eso nos ayuda mucho, hermanas, porque se dice que cuando son dos polos opuestos, pero dicen que esos polos opuestos se atraen, ¿no? Pero en este caso, ahí hablamos de los caracteres. Los caracteres también se atraen, se conjugan, se combinan. Y muchas veces cuando hay dos personas que son iguales en cuanto a pareja, pues grandes problemas va a haber. Tienen que embonar y buscar la manera en la que se tienen que acomodar. Cuando una persona es más callada que la otra, bueno, si yo soy muy platicona, muy cotorra, muy risueña, pues el otro te tiene paciencia. En este caso, nuestro esposo, pues ya casi 30 años, hermana, y que no nos tengan paciencia. Amén. Hermana, yo no sé usted cómo se siente con su pareja, cómo se lleva, o con sus hijos, cómo lleva sus emociones. Pero hay unas personas tan emotivas que a veces, hermanas, se vuelven, mire, tenemos que cuidar esto porque las emociones, si no las cuidamos, también se vuelven tóxicas. Sí. Porque queremos con las emociones chantajear a nuestros hijos. A veces hay emociones, hermana, que decimos, es que tú no me entiendes, y empiezan a entrar esas emociones y voy a llorar para que siempre te tengan compasión, y las estamos combinando mal. Sí, exactamente. Entonces podemos calificar a lo que la hermana Marisa está comentando. Entonces podemos agrupar las emociones, pudiéramos decir así, que entonces hay emociones que son saludables, hermana, y otras tal vez que no son saludables, sí, por lo que está hablando. Entonces hay emociones saludables y hay emociones que no son tan saludables. Pero recuerden, hermanas, en esta noche estamos con el tema mis emociones, ¿me controlan o yo las controlo? Y estamos viendo en el tópico de cómo nos ayudan las emociones. Entonces las emociones nos ayudan a conocernos mejor. Cuanto más conozca las respuestas de mi cuerpo relacionadas con las emociones, mejor vamos a saber qué emoción es la que estamos sintiendo y cómo vamos a actuar ante esa circunstancia que se está viviendo en ese momento, como la que vivimos hace un momento. Entonces, número 2, también vamos a saber lo que necesitamos. Estamos viendo el tópico, cómo nos ayudan las emociones, vamos a saber lo que necesitamos. Entonces, unas veces vamos a reaccionar con una emoción y otras veces, hermana, vamos a reaccionar con otra. Pero lo bueno de conocerlas es que vamos a saber identificar el significado de esas emociones, lo que nos quieren decir a nosotros y la necesidad que hay detrás de esas emociones. Ahí es cuando entra, hermana, cabe meter ahí, a donde a veces estamos actuando, hermana, no sé si te ha pasado, pero a veces tú no te das cuenta, tú puedes ir manejando o estás hablando con alguna amiga, con alguna persona, y tú andas de malas y andas reaccionando de una forma negativa con los demás. Pero llega el momento en que te quedas así como pensando, bueno, ¿por qué ando así? ¿Por qué me siento así? Hemos hablado de otros temas que muchas veces a qué adherimos esto, que sea la menopausia, sea ansiedad o te sientas nerviosa porque tu carácter es un poquito fuerte, X cosa. Pero a esto le vamos a agregar, hermana, en que aquí es cuando debemos de identificar. A ver, pues si yo ando de malas, ando gritando mucho, ando regañando a los muchachos, ¿por qué me siento así hoy? ¿Qué es? Y entonces detenernos y ver, identificar. ¿Qué es lo que me está teniendo así? ¿Qué es lo que me puso de malas? A ver, yo me levanté, hice esto, ¿qué me puso de malas para yo estar actuando de esa forma? Si tú identificas esas emociones que te están ganando, vas a poder controlar los actos que haces con los demás. Y cuando tú controlas esos actos, hermana, va a ser algo más positivo, porque cuando no lo definimos, cuando no lo identificamos, actuamos de una forma que los demás, hermana, nos convertimos tóxicas. Nos convertimos en negativas. Ay, ¿por qué está actuando así ella? ¿Por qué me está hablando así? Porque no identificamos cómo estamos. Pero cuando eso pasa, tú controlas tus emociones, identificas qué es lo que te está pasando, porque te pones a mirar qué pasó en el día, en tu día, y entonces empiezas a controlar tus actos también. Y ya entonces vas a saber, bueno, hoy me enojé por esto, pero ellos no tienen la culpa, entonces voy a tratar de calmarme, voy a tratar de controlar esto para que ahora mis actos, cuando llegue mi esposo, lo voy a recibir pues con buena cara, lo voy a recibir con amor. Cuando vengan mis hijos, no tengo por qué hablarles así. Estás controlando tus actos porque identificaste emocionalmente qué es lo que te está llevando a mantener ese carácter o en ese momento ese enojo, esa ira.
Así es, entonces así es de la manera como nos ayudan las emociones a conocernos mejor, a saber lo que necesitamos para en determinado momento saber cómo vamos a actuar. Entonces es importante conocer nuestras emociones y lo que está, la situación que estamos pasando, saberla identificar y saberla sobrellevar, sí, y para poder controlar esa emoción, porque estamos hablando que podíamos agrupar las emociones en emociones saludables y no saludables. Entonces, como la hermana acaba de mencionar, una de ellas es la ira o el enojo. Esa es una emoción que pues no es saludable, esa es una emoción que es no saludable. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y a veces el hombre airado comete muchas faltas, comete muchos errores, y que después se puede lamentar a lo que lo sobrellevó a hacer con ira, ¿verdad? Entonces muchas de las veces hay emociones de ira contra la sociedad. Estamos viendo los tiempos como están, hermana. Sí, estamos viendo todo lo que está pasando, y estamos viendo hasta dónde ha llevado la ira a los hombres en estos últimos días. En estos días pasaditos mirábamos lo que estaba aconteciendo a nivel nacional, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo, por las muertes, el derramamiento de sangre que está habiendo, y que no, en cierta manera, los que han pedido justicia no la han podido recibir, y muchas de las veces quieren, pues, hermana, tomar la ley por sus propias manos. Entonces miramos cómo la ira, o sea, esa emoción de ira se apodera de la persona, y por no saber tener un control, pasan muchas cosas. Sí, es triste, hermana, ver esto, y sobre todo verlo en mujeres que conocen de Dios, hermana. A veces nos suele pasar, como a todos, es normal que te enojes, es normal que a veces tus emociones se salgan de control, pero ya debiéramos pensar, hermanas, amigas, en este tiempo, en que pues tenemos una edad suficiente como para decir, bueno, ya estuvo de hacer shows, ya estuvo de hacer cosas que ya no debo hacer, de la manera que voy a actuar, debo de ver qué es lo que estoy haciendo, debo de ver mi pensamiento, porque si vemos, hermana, cuando vemos a los hombres, muchas veces decimos, bueno, ellos actúan diferente, y a veces echamos la culpa de que ellos son muy secos, ellos no pueden entender la situación como nosotras como mujeres, y no es que sea eso. La respuesta es que ellos usan la lógica, usan el raciocinio para actuar, para pensar las cosas, para tomar decisiones, y simplemente nosotras muchas veces nos dejamos llevar. Pues yo lo voy a hacer como salga, pues yo lo voy a hacer, pues yo le voy a decir, si le gusta bien, y si se enoja pues tiene dos trabajos. Y sabes, hermana, a veces herimos a personas que están de aquel lado, y eso, hermana, decíamos en uno de los programas, que eso ocasiona que las personas se alejen de ti. Mira, una ocasión, yo no sé si mencionarlo ahorita, pero hay personas, hermana, que actúan contigo y no están usando la cabeza, el raciocinio, hacen cosas que dices, bueno, ¿qué le pasa? No está usando ni la lógica, ni su pensamiento, ni el cerebro, porque a veces actuamos de una forma equivocada, hermanas. Y no tiene que ver, hermana, el carácter mucho, porque puedes tener un carácter firme, un carácter fuerte, un carácter débil, pero las emociones vienen, y esto entra en el pensamiento, en la inteligencia, y luego, hermana, cuando tú vas a hacer algo hacia una persona, siempre ponemos a Dios por delante. Normalmente decimos, bueno, si Dios me permite hacer esto, lo voy a hacer, si Dios quiere. Tenemos que ver, hermana, que nosotras somos transmisores a las personas, de todo lo que hacemos y hablamos y lo que les decimos a alguien. Ellas muchas veces, de 1000 palabras que tú les dijiste, 5 se les van a quedar aquí, y te van a recordar por algo. Entonces, cuando tú hablas con alguien y transmites un tema, un consejo hacia ellas, tienes que saber qué es lo que le vas a decir, porque a veces viene una amiga y tú le aconsejas, y le podemos aconsejar barbaridad de cosas. Así es. Pero cuando ella tiene consecuencias en esa situación, va a decir, pues ella me aconsejó eso, yo acudí a aconsejarlo. Entonces tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, y las emociones que nos dominan, hermana, porque eso es bien importante, sobre todo en una mujer. Una mujer es muy dejarse llevar
por las emociones. Y sí, somos mujeres, simplemente que ahora hay que mirar cómo cuidamos de la manera en que nos comportamos con los demás, de la manera en que tratamos a los demás y de la manera en que dejamos sacar esas emociones emotivas o negativas a los demás. Pues sí, por eso, hermana, gracias a Dios que tenemos su palabra, que su palabra es la que nos instruye y su palabra es la que nos guía en el camino, pues inclusive para saber cómo controlar nuestras emociones. Me venía a la mente ahorita de lo que usted estaba hablando, por ejemplo, el versículo que dice que tenemos que ser prontos para oír, sí, tardos para hablar, tardos para airarse. Entonces allí también está involucrando lo que son las emociones. Y tiene que ver mucho, Dios nos equivocó, ¿no? Dios por eso incluyó esas emociones ahí, sí, pero también nos dio algunas reglas, ¿no? Airaos, pero no pequéis. O sea, puedes enojarte, tienes permitido enojarte, pero tampoco peques, mujer, quedándote todo el día enojada y dice que el sol no caiga sobre vuestro enojo, sobre esta ira. Que no llegues hasta el otro día y duermas y el otro día también te vuelvas a levantar enojada, porque a veces así hacemos, ¿no? Me enojo y no te hablo hoy, no te doy de comer, y al otro día viene el otro día y seguimos enojadas, ¿no? Entonces ahí es donde la Biblia a veces nos enseña que no caiga el sol sobre vuestro enojo. O sea, nos es permitido, airaos, dice, pero no pequéis. No por eso vas a hacer de las tuyas, no por eso vamos a causar daño a terceras personas, porque pues como seres humanos, hermana, pues es normal que te enojes, es normal sentirnos tristes, pero tenemos que cuidar mucho. Así es, hermana. Entonces estamos mirando que las emociones pueden ayudarnos en diferentes aspectos, y es lo que estamos hablando, a conocernos mejor, a saber lo que necesitamos y por tercero, a gestionarlas y darme lo que necesito. Entonces, una vez que sepamos la emoción que es y lo que nos quiere decir, entonces ya solamente necesitamos hacer y decir o pensar lo que nos pide esa emoción para manejarla y conseguir aquello que nos está solicitando. Entonces, queremos seguir saludando a las hermanas que se están conectando. Gracias a mi hermana Josefina Medina, Dios le bendiga. A nuestra hermana María Elena Ayala, me da gusto saludarla en esta noche, hermana María Elena, Dios me la bendiga. Nuestra hermana Simone Saldívar, no sé si es, sí, Simone Saldívar, Dios la bendiga, hermana, por estarse conectando en esta noche. Ok, a mi hermana Katy, es mi hermana Katy, gloria a Dios, Dios me la bendiga, hermana Katy. Tenemos a un varoncito por ahí, al hermano Marván, Dios lo bendiga, hermano. Al hermano Pastor Tijerina, nos da gusto que esté ahí transmitiendo. Hermano Pastor Tijerina, comparta la transmisión para que allá en Freeport también escuchen las hermanas. Dios bendiga. Dentro de nuestra hermana María Flores, que está en California, hermana, préndale la transmisión allá a todos los Flores para que escuchen y vean, ¿verdad?, sobre las emociones, hermana. Amén. Estamos contentos de que están sí, ahí sintonizando. Amén. Y les estamos diciendo que a través de los comentarios nos manden una carita, hermana, cómo les fue su día el día de hoy, con qué emoción fue con la que usted se despertó, qué emoción fue la que la embargó y cómo le fue su día, si se levantó con el pie izquierdo, si se levantó contenta, gozosa, en fin. Hay muchas clases de emociones, pero si nos da el tiempo vamos a mirar las 6 principales que hay. Entonces vamos a mirar, hay muchos tipos de emociones, ¿verdad? Y deseamos que se pueden agrupar o podemos agruparlas en 2 grupos, las que son saludables y las que no son saludables. Entonces, cuando detectamos las emociones saludables, los mensajes o necesidades que estas nos traen, por ejemplo, son los siguientes. Cuando nos levantamos con la emoción de enfado. ¿Cuántas veces nos ha sentido enfadados? Sí, en muchas ocasiones. Bueno, el enfado nos está dando un mensaje, y el mensaje que nos está dando esa emoción del enfado te está diciendo que tus límites han sido sobrepasados o que no están dando lo que tú solicitas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la reacción ante esa emoción? Establecer y proteger tus propios límites. Sí, siempre ponemos una barrera y empezamos a proteger. Y sabe, a veces la manera de que según nosotros protegemos, pues es enojándonos, ¿no? Yo voy a poner un límite ahí, voy a poner esa pared intermedia. Y ahí no vas a poder entrar, no vas a poder
y ponemos esa pared en la que creemos que los demás no van a poder penetrar, pero muchas veces lo hacemos equivocadamente. Y es ahí donde tenemos que concentrarnos en mirar qué es lo que podemos proporcionar a los demás, porque, hermana, nosotras, si vemos a veces como mujeres, proveemos mucho a nuestra familia, a lo que todo nuestro entorno, lo que es a nuestro alrededor, a las personas. Alguien va a definir, cuando tú le dices, ¿conoces a Leticia Machuca? ¿Qué va a venir a esa persona? Leticia Machuca, sí. Ella es esposa de pastor, es una hermana que será muy alegre, muy seria, que será, te va a definir enseguida. Comenten cómo es la hermana Machuca. Vamos a poner ese reto, hermana. Vamos a exponernos de esa manera. Sí, amén. A decir, entonces tú le dices a alguien, ¿conoces a la hermana Maritza? Y van a venir alguien y va a decir, sí, esa hermana es bien risueña, bien alegre, bien... ok, es lo que nosotros decimos. Pero, ¿cómo te miran los demás? Entonces, es bien importante, hermana, cómo ver, qué transmites en ese entorno en el que te encuentras, a tu familia, a tus amigos, a la gente que te conoce, a tus vecinos. Imagínate que tu vecina diga, ay no, ni le hablen a la vecina porque se ve que tiene un genio, y eso que dice que es cristiana, y dice que habla bien bonito de las cosas de Dios, pero cuando uno le habla, no hombre, te contesta bien feo. Nos hemos visto con esos casos. Ay. Pero, a ver, coméntenos, cuando alguien conoce a la hermana Machuca, puede comentarnos, a la hermana Maribel, dice la hermana Maribel poniendo una carita. ¿Por qué? Porque... Gracias, hermana Maribel. Muchos van a decir, me reservo el comentario. No, esto es muy bonito, hermana, gracias como quiera por comentarlo. Pero, ¿sabe qué? Son emociones, a lo que voy. El punto es, ¿qué transmites para los demás? Amén. ¿Qué transmites? Bueno, aquí están del otro lado algunos de mis hijos en el sonido, en el asunto, y no lo quiero poner a hablar así, dijo, ¿qué transmito yo? Porque se va a desbordar. No me voy a arriesgar a eso, pero quiero decirle, hermana, ¿qué puedes transmitir? Entonces tú ponte a pensar, a ver, hermana Maribel, ¿qué transmito yo ante los demás? Vamos a decirle qué transmite a nosotras. ¿Qué nos ha transmitido la hermana Maribel? Bueno, a mí me transmite bondad. Es una hermana muy linda, muy dulce, muy alegre. No es egoísta, porque le encanta compartir, le encanta actuar, le encanta, la palabra se me fue esta palabra de apoyar, participar. Entonces, hermana Maribel, estoy dando muchos créditos, Entonces, esto me enseña que cuando a mí me enseñan, me dicen el nombre de alguien, yo ya la puedo definir. ¿Por qué? Porque es lo que tú das en el entorno de los demás. Wow. Entonces, ¿qué gusto sería, hermana, que alguien te hable de la hermana Maritza Cabrera o de la hermana Leticia Machuca y digas, bueno, la hermana me encanta cómo es su positivismo, hermana Machuca me infunde, cada que hablo con ella, wow, me inyecta ser positiva. Y qué triste que nos dijeran, hermana. Ay, no, yo cuando hablo con la hermana Maritza me quedo toda deprimida. No, qué tristeza. Mire, gracias por las que están comentando. Mire, dice, Leticia Machuca es una gran persona y me ponen un corazoncito. Y otra hermanita tan bella y linda dice, mi hermana Leticia es una dulzura. Ay, Dios mío. Opinen, hermanas, la verdad es que esto nos ayude bien, nos están hasta sonrojando. Ya están nuestras emociones, aquí están empezando ya. Ok. Sí. Gracias, muy lindo, gracias. Nos ponen muchos corazoncitos. No puedo ver a todas, no sé si alguien está opinando y alguien está diciendo, es que la hermana Maritza nomás, no sé qué emociones pueda transmitir. Entonces, sí, lo importante es que transmitamos buenas emociones, transmitamos cosas buenas. Entonces estamos mirando las clases de los tipos de emociones. Hay muchos tipos de emociones, pero solamente estamos tocando los más principales, y estábamos hablando acerca de la emoción del enfado, y es cuando esa emoción te está transmitiendo un mensaje que te está diciendo que tus límites han sido sobrepasados, o que no te están dando lo que tú estás solicitando, lo que tú estás pidiendo. Entonces, esta emoción tiene una reacción ante esa información, y la reacción es establecer y proteger tus propios límites. Entonces, entramos a otra que, bueno, usted vaya agrupándolas, en qué grupo usted puede agrupar
a la emoción del enfado, si es una emoción saludable o es una emoción no saludable. Compártanos. La siguiente emoción es la tristeza. Wow. Entonces, todos corremos a esa emoción. Entonces, la emoción de la tristeza te está dando un mensaje, te está informando y te está diciendo que has perdido algo importante o que tu necesidad de amor y de afecto, wow, no está siendo atendida. Entonces, esta emoción va a tener una reacción. ¿Y cuál es esa reacción? Llorar o refugiarte. Y una de las otras reacciones, hermana, en esa emoción de depresión o de tristeza, en cuanto entramos, ahí es donde es un punto bien importante, hermana, porque ahí entra la mujer en querer, muchas veces, cuando no sabes manejar estas emociones, entramos a querer sentirnos como víctimas, ¿no? Y cuando queremos estar, ¿por qué? Porque muchas veces no es que tú lo ocasiones o lo quieras poner así, es que así te sientes como víctima, porque dices, bueno, es que a nadie le importo, mis problemas a nadie le interesan, nadie me hace caso, yo puedo decir, sentirme mal, hablar, y nadie, todos me ignoran, y eso viene un bajo autoestima a tu vida, y entra esa emoción negativa, porque es una emoción negativa, hermana, la que nos va a dominar, y podemos decir, bueno, en esa tristeza, pues yo quiero llamar la atención. ¿Y de qué manera llamamos la atención? Y no es que lo estés programando, voy a hacer esto porque voy a llamar la atención. No, la misma sentimiento en que te sientes triste te hace querer llamar la atención. Entonces empiezas a hablar con alguien, empiezas a expresar tus sentimientos, a dialogar y empiezas a sacar lo que sientes. Y ahí es donde tú estás sin querer o sin darte cuenta, estás aflorando los sentimientos que traes. Y otro puede pues captarlos, ¿no? Entonces es una manera, hermanas, en la que nosotros llamamos la atención. Otras ocasiones, si es, vamos a llamarlo así, a propósito, ¿sí? Si es lo hacemos de una forma que, bueno, pues no me hacen, yo voy a hacer esto para llamar la atención, voy a portarme chantajistamente con mi familia para que vean que yo estoy sufriendo, para que vean que yo me siento así, y mis emociones están tan abajo, están tan mal que quiero llamar la atención de ellos. Sin embargo, pues hay maneras de hacerlo, pero a veces nos equivocamos. Y algo que estábamos hablando, hermana Marisa, que es muy importante, ya que estamos viendo los tipos de emociones que hay, como les decíamos, hay muchos, pero solamente estamos tocando algunos que consideramos que estamos pasando, podemos pasar o hemos pasado. Por ejemplo, que lo que yo les había dicho es que cuando no se tiene dominio sobre esas emociones, y entonces es cuando por ejemplo, cuando la emoción de la tristeza, hermana, si usted no sabe controlar esa emoción se puede convertir en depresión. Claro. Entonces ahí es donde uno tiene que tener el cuidado, porque estamos viendo el tema, mis emociones, ¿me controlan o yo las controlo? Entonces, y estamos viendo que podemos, al ir tocando cada emoción, entonces podemos agruparlas. Estábamos viendo la emoción del enfado y lo que conlleva a tener esa emoción, que ya lo explicaba la hermana. Entonces podemos decir que la podemos agrupar en una emoción no saludable, porque sí, puede haber muchas reacciones. La tristeza, hermanas, igualmente, si no la sabemos controlar, o sea, nos puede conllevar a otras cosas mayores. Entonces, es muy, muy importante eso, porque acuérdense que la reacción hacia la tristeza, el mensaje que te está dando esa emoción de la tristeza, es que te está diciendo que has perdido algo importante, o que tu necesidad de amor y de afecto no está siendo suplida, no está siendo atendida. Entonces esa emoción reacciona con el lloro o con el refugio. Y me recordaba otra vez nuevamente a Ana, sí, cuando el Cana le dijo, no te soy yo mejor que 10 hijos, o sea que es lo que ella hizo, se puso a llorar. Pero porque no sentía que sus necesidades estaban siendo suplidas. Entonces el refugio para ella fue la casa de oración. Ella subió al templo, se postró en el altar, y allí ella, hermana, supo controlar su emoción, porque ella echó toda su ansiedad en el Señor. Y es lo que nos aconseja la palabra de Dios, que echemos toda nuestra ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces en el altar
fue donde Ana, mire, fue consolada y fue bendecida. Hermana, pero ¿qué pasa ahora? Muchas veces, hermanas, en vez de ir y dejarle al Señor, ¿verdad? Traer nuestras ansiedades porque yo tengo cuidado de ti. Pero ¿qué pasa? Que ahora vamos y botamos toda nuestra ansiedad y la dejamos allá con el esposo y con los hijos y en la casa. Uno de los entornos, hermana, que para mí es muy importante es cómo manejamos nuestro hogar. Porque es el principal entorno que tienes ahí, es tu principal ministerio en la casa, con tu familia. Y si tú no caminas y no manejas bien ese entorno y te la vives peleando con tus hijos, peleando con el marido y te vives en problemas todo el tiempo porque por tus emociones, porque no me entienden, porque no las sé sobrellevar, porque tengo bajo autoestima y eso acapara mi alrededor, hermana, eso nos acarrea problemas y eso es una dirección segura a la depresión, a la negatividad, a las actitudes negativas, hermana. Sí. Y de verdad es bien, hermana, que estás ahí, hermanas, todas las que están de aquel lado, bien importante que identifiquemos, hermana, qué es lo que nos tiene así. ¿Por qué estoy triste? Ya llevo meses triste, ya llevo meses negativamente. O a veces, mira, hermana, hay alguien que te platica algo y en vez de que le des ánimo, aunque no te sientas tú de esa forma de positivismo, en vez de que tú le transmitas algo bonito, empiezas, ay, pues a ver cómo te va. Ay, pues a ver, pues yo no sé cómo pierdes el tiempo ahí. Y llega a pasar eso. Y más bien, hermana, a mí personalmente, estas personas más bien me ocasionan tristeza. Quizás yo no te voy a decir, ay, qué negativa eres, o qué grosera, pero me causa tristeza porque digo yo, ¿qué le está afectando a ella el que pueda actuar así? O sea, si hay a raíces de amargura que hablábamos en los programas anteriores, o hay depresión, o hay tristeza, identifiquemos, hermana, es bien importante. Hay veces que, hermana, es necesario buscar ayuda. A veces tienes que ir con la esposa de tu pastor, o con tus pastores, o un psicólogo, un consejo que te pueden decir, ¿qué es lo que te está haciendo que actúes de esa manera, o que te sientas de esa manera? Si no somos capaces de poder definir y de entender qué es lo que nos está llevando a todos estos problemas y que me está causando alejarme de todos los que están a mi alrededor, tenemos que buscar ayuda. ¿Y de qué manera? Pues acudiendo a consejería, hermana. Así es muy importante. Entonces, ya estamos viendo, hermanas, los tipos de emociones que nos pueden, ¿verdad?, embargar o podemos tener muchas de las veces dependiendo las circunstancias. Entonces, la siguiente emoción que muchos o la mayoría de las personas en determinado momento también llegan a sentir es el miedo. Sí. Entonces, el miedo te dice que estás en peligro o que no estás seguro. Entonces, ante el miedo, la reacción es huir o atacar. Pues a veces huimos y a veces atacamos. No sé, hermana, cómo se siente cuando hay una situación ahí. ¿Huye o ataca? Una de las mejores cosas, hermana, que debemos hacer es, cuando tú tienes una situación así de difícil, es mejor, hermana, y nos da miedo, hermana, pero es mejor aprender a afrontar nuestras situaciones y nuestros problemas. El que tú afrontes tus miedos, porque esos son miedos que vienen a nosotros. Y cuando tú aprendes a afrontar esas situaciones, esas emociones y esos miedos, eso te va a dar mayor seguridad a ti misma, va a brindar seguridad en ti. Ok, tengo miedo y quiero huir. Muchas veces huimos y decimos, no quiero saber nada, mejor huyo. Pero cuando tú dices, no, va a pasar, ¿qué puede pasar? Se enojen, no me salga bien o X, pero no me voy a morir por ello. Y es mejor que afrontes esa situación, porque cuando tú afrontas esa situación o lo que tengas en puerta que te dé miedo, tienes que afrontarlo. Cuando tú lo hagas, créelo, hermana, va a venir a ti una confianza que va a afianzar a tu persona. Y en la próxima y en camino hacia adelante, tú vas a empezar a sentirte, bueno, lo pude lograr, lo pude confrontar, esto me va a hacer sentir más segura y voy a poder empezar a confrontar todos los problemas que vengan más adelante. Pero tenemos que empezar a afrontar, hermana, los problemas que tengamos. Y muchas veces, pues, ¿qué hacemos? Lo más fácil es huir. Lo más fácil es huir y no confrontar. Ahora, hay dos maneras de confrontar. Una confrontación positivamente es para mejorar, y hay confrontación negativa, hermana, que es la que nos va a hacer
equivocadamente pelear, ¿no? Acarrearnos enemigos, confrontarlos de una manera negativa. Pero estamos hablando de nuestras emociones, las controlas o ellas te controlan a ti. Y de esta manera, el miedo es una de las más principales situaciones que nos dominan muchas veces. Entonces tenemos que confrontarlo y decir, yo lo voy a hacer, yo puedo hacerlo. Si te sientes con miedo, pues mi papá decía, cuenta hasta 5, respira y vámonos. O sea, tenemos que hacerlo. Y creo, hermana, por experiencia propia, nos ha llegado a pasar, hermana, a veces cuando estamos en público, sí, nos ha tocado estar enfrente de 1000 personas, enfrente de 5000 personas, ¿no? Amén. O enfrente de 500 personas. Y decimos, están esos nervios, esas emociones encontradas. Y de repente dices, bueno, a ver, Señor, tú estás conmigo, vamos a actuar positivamente, ya estamos aquí, respira y vámonos hacia adelante. Y el Señor empieza a hacer su trabajo, hermana. El Señor, sí, pero es cuestión de que tú decidas que puedes controlar la situación. Y fíjese, hermana, que en la clasificación que estamos viendo de los tipos de emociones que pasa todo ser humano, yo creo que tanto la tristeza y el miedo son emociones de las que más visitan a las personas, sí, sean cristianas o no sean cristianas, porque cuánta gente, hermana, no tiene miedo a la muerte. Claro, no. ¿Cuánta gente no tiene miedo al éxito? Sí. ¿Cuánta gente no tiene miedo al fracaso? ¿Cuánta gente no tiene miedo a casarse? ¿Cuánta gente no ¿Cuánta gente no tiene miedo a tener hijos? Cierto. Pero algo más lamentable es cuánta gente no tiene miedo de entregarle su vida a Jesús. Cierto. Porque tienen miedo a fracasar en el camino de Dios. Pero ¿acaso... Yo les pregunto cuando me dicen, les digo, entrega tu vida al Señor, mira, cambia tu vida? No, porque ¿qué tal si fallo? Tengo miedo a fallar. ¿Acaso no estás fallando desde ya? ¿Acaso no estás fallando desde ahorita? ¿Acaso no estás desde ahorita? Dicen, bueno, tengo miedo porque ¿qué tal si caigo? ¿Qué tal si no hago las cosas bien? Bueno, es que desde ahorita ya quizás tú estás sintiendo que no estás haciendo las cosas bien. Y qué mejor, hermana, equivocarte con Dios que equivocarte sin Dios. Pueden ser esas emociones. Ahora, yo creo que la hermana Maribel, también en algún momento, hermana Mario, déjenme saber si estoy equivocada, he mirado sus posts acerca de sus muchachos que se han graduado, otros que se han ido al Army. Yo creo que en un momento determinado ella también sintió miedo. Sí, temor. O sea, temor ante esa decisión que sus hijos tomaron o su hijo tomó y que se iba a ir y entonces muchas, no nomás esa hermana, yo creo que la hermana Mari allí la envolvieron. Coméntenos, hermana, sí, cuáles fueron las emociones que la envolvieron cuando usted supo que sus hijos tenían que ir para el Army. Entonces yo tengo a mi muchacho y yo le digo a él, tú para mí eres mi bebé, aunque está gigante. Siguen siendo nuestros bebés. O sea, todavía. Yo le digo, tú eres mi bebé. Entonces ahorita en esta temporadita, ¿verdad? Hay un hermano que lo invitó a trabajar y se está yendo con él. Pero hermana, como él todo el tiempo había estado en la casa y pues en la escuela y todo eso, como que me quiso entrar a mí esa emoción del miedo y le iba a ir bien y qué le va a pasar, y lo va a poder afrontar, lo va a poder lograr, lo va a poder hacer y ay, Dios mío. Y entonces yo estaba así. Entonces pues como digo, la reacción del miedo es querer huir ante esa situación. Entonces lo que hice fue que tuve que respirar, contar hasta 10 y dejarlo ir a mi niño, dejarlo ir y ponerlo en oración. Una de las cosas, sí, guárdalo. Una de las cosas, hermana, que ellos nos dicen, porque sí, ese sentimiento siempre aflora entre nosotras, que cuando se gradúan, qué emoción, mi hija se graduó. Ahora que nos dicen que se quieren ir al Army, a la Navy y a todos, digo, ay Señor, ¿y cómo? Yo le digo, ¿cómo te irá a ir? Y mira, si viene una guerra, ¿qué tal te matan? Pues para eso voy, mamá, para estar en la guerra. Y luego uno les aconseja, pero ¿sabe, hermana? Ellos nos dicen, mamá, permite entonces que ya empecemos nosotros a vivir lo que es nuestra realidad, o sea, nuestras decisiones. Y sí, como mamá pollito, mamá gallina, queremos proteger a nuestros pollitos, pero llega un momento, hermanas, en que ya llega el momento en que tienen una edad suficiente como para que ellos empiecen a tomar pues sus decisiones, ¿no? Pero no dejan de afectarnos como madre. Claro. Y mi abuelita decía, podrás tener barbas, hijo, y podrás tener hijos y nietos, pero sigue siendo mi hijo y me preocupa y te amo. Entonces, yo creo que toda madre, hermana, hemos experimentado esos sentimientos, ¿no? Con los hijos.
sentimientos con el esposo, con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿no? Sí, en algún A veces momento. cuando los que no tienen a sus padres aquí, son y hablas de emociones. México Sí, y empiezas a hablar de ciertas cosas, hermana, hay veces que te ruedan las lágrimas porque dices que diera por tenerlo aquí, abrazarlo, y afloran esos sentimientos que pues quisiéramos que fuera a veces de otra manera, seamos más fuertes, pero Dios, hermana, siempre nos cuida, nos guarda, hermana. Nos dice la hermana Yadi, el miedo a soltar, mis hermanas, es una emoción de las más difíciles de vencer. Nosotros con los hijos, atentamente, hermana Yadi, ¿sí? Dios me la bendiga, hermana Yadi. Hermana desde Puebla, Matamoros, Sí, Izúcar de Matamoros. Y hermana, es una de las cosas de que a todos nos da miedo. Pero en esto, hermana, el punto es de que nosotras, son emociones que no nos tienen que dominar a nosotros. Tenemos que dominar nosotras esas emociones. Y me encanta a mí, porque yo soy muy emocional, hermana. A mí me encanta, bueno, en esas emociones entran somos muy detallistas, muy emotivas, muy sensibles, hermana. Y entre todas esas emociones las combinamos. Pero ahora vamos a trabajar con la inteligencia emocional, hermana. Y vamos a usarla, hermanas, y vamos a permitir que trabaje esa emoción. Pero sin embargo, antes que todo eso, permitamos que Dios, hermana, maneje nuestras emociones, que maneje nuestra situación y nuestra vida, hermana. Aunque el tiempo se nos está yendo, hermana, nos da gusto que estén ahí, hermana Machuca. Ahorita pasamos un buen rato ahorita cuando se cortó la transmisión, porque nos estábamos riendo mucho de que esto suele pasar, son gajes del oficio, en que a veces la transmisión, el sonido, ¿verdad?, se corta o hay interferencia. Y afloraban, y la hermana me preguntaba, ¿qué emoción cayó en usted ahorita? Le digo, bueno, un poquito de inseguridad, porque dije, bueno, se tiene que hacer esto bien, pero bueno, Dios lleva el control de todo, hermanas, y gracias a ustedes que están ahí de aquel lado, que se hicieron transmitir, se conectaron nuevamente. Hermana Maribel, gracias por compartirlo. Ahorita ahí está ya nuestra hermana Lupita. Dios la bendiga, hermana Lupita. Hubo un retardo, empezamos bien, pero se nos cortó la transmisión del sonido. Y bueno, volvimos, hubo un acuerdo con nuestras hermanas de aquel lado y lo volvimos a transmitir desde las 9 de la noche. Gracias por eso, hermana, porque ha sido algo muy lindo. Nosotras hemos experimentado en muchas cosas y muchas emociones, y yo sé que ustedes de casa también han experimentado muchas emociones, pero una cosa sí, hermana, no dejes que tus emociones venzan en lo que estás haciendo, que te controlen. Amén. Hermana Maribel, gracias por compartir su comentario, y ella nos dice que sí, que fueron muchas las emociones contrarias, y la primera de ellas fue el miedo, mucha melancolía, también es otra emoción, y la incertidumbre de saber si era la decisión correcta que estaban tomando su hijo o sus hijos con esa decisión, pues de servir a las Fuerzas Armadas de este país. Entonces, gracias, hermana Mari, por comentar, esperando pues que sea de mucha bendición. Nos falta todavía tocar algunas más emociones, pero pues el tiempo se nos está yendo, hermanas. Pero si ustedes, no sé, compartan, digan, voten si quieren la segunda parte. Gracias, hermana Lupita. La hermana Irma dice, yo recuerdo cuando me gradué del colegio bíblico, me sentía muy feliz al momento, sentía muchas ganas de reír y muchas ganas de llorar. Son sentimientos que nos afloran. Es que esa es otra de las emociones que faltaba por tocar, hermano. Una emoción positiva. Ajá, esa es una emoción positiva, una emoción saludable. Entonces, la alegría, por ejemplo, la información que le está dando a la persona, cuando la persona se siente como la hermana está comentando, dice que la alegría que has alcanzado una meta o que ha ocurrido algo beneficioso para ti. Ese es el mensaje que esta emoción le da a las personas cuando la sienten. O sea, que has alcanzado una meta o que ha ocurrido algo beneficioso para ti. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción a esa emoción? Que disfrutes el momento de lo que te está ocurriendo. Esa es la reacción a la emoción de la alegría. La reacción de esa emoción es disfrutar el momento, hermana. Disfrutarlo porque el momento. no nos queda, mira, si no lo disfrutas, el momento va a pasar.
pero si lo disfrutamos, pues algo aprendemos de ello y vamos a seguir aprendiendo todavía de eso. Así es que, hermana, si algo hay en la vida, y sobre todo en estos tiempos, hermana, es disfrutar lo que estamos viviendo ahorita, ya sea la familia, las situaciones, y verlo con una manera positiva. ¿Qué voy a aprender de ahí? ¿Qué voy a captar de aquí? ¿Qué voy a vivir con mi familia? ¿Qué no voy a vivir con mi familia? Y lo mejor de todo, hermana, es permitir que nuestras emociones no aborden a nosotros, sino nosotros controlar. Así es. Así Gracias, es, hermanas, gracias. Pues están pidiendo que definitivamente hagamos la segunda parte. Entonces la hermana estaba mencionando mucho el tema de la inteligencia emocional. Quizás, hermanas, tal vez podamos traer ese tema para conocer un poquito qué es la inteligencia emocional. Pero, hermanas, gracias por haberse conectado. Hermana Felicita Reyes, reciba un abrazo fuerte a la distancia. Gracias, hermana, por conectarse. Ya estamos por irnos, pero le agradecemos mucho que nos apoye. Acuérdese de compartir, hermana. Compartirlo. En cuanto acabe, también compártala, hermana. Entonces, para terminar, hermana, solamente queremos decirles que no debemos dejarnos dominar por las emociones. Las emociones son pasajeras y por muy intensas que éstas sean, deben estar sometidas y conducidas por la palabra de Dios. Quiero, por último, bueno, para poder apoyar esta frase que les acabo de dar, quiero leerles en Gloria al Señor Jesús. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces, no nos dejemos dominar por las emociones, hermanas, porque acuérdense que hay emociones que son saludables y otras que no son saludables. La alegría es una emoción saludable, ¿verdad? Como estaba la hermanita aquí comentándonos, pero de ahí en fuera, como les decía, la tristeza puede decirse que es una emoción no muy saludable, porque si no se sabe dominar o si no se sabe controlar esa emoción, esa tristeza se puede convertir en depresión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Gracias a todas las que se conectaron en esta noche a nuestra programación, nuestra hermana Julieta Vélez. Gracias, ella dice tema de gran bendición, y bendiciones también para usted, mi hermana. Compartan la transmisión, compartan este video, y primeramente Dios, hermana, las esperamos el próximo miércoles. Gloria al Señor, creo que tuvimos bastante audiencia a esta hora, hermanas. Gracias a Dios. Entonces, como que vamos allí, nos vamos ajustando, hermanas, y si a esta hora la programación está haciendo de mayor bendición porque estamos alcanzando más audiencia, pues tenemos que... Nos vamos brincando de las 7 a las 8, esperamos no llegar a las 12, hermana. Pero estoy segura que ahí estaría, porque una mujer nos interesa esos temas. Es hora de irnos, hermana. De verdad que no quisiéramos, pero se nos pasa el tiempo bien rápido. Y a las que van entrando ahorita, saludos, hermanas. Compartan, hermana Marta, compartan la transmisión. Allá en Puebla, estaban viendo hermanas de Puebla, hermanas de dónde también, de otros lugares, hermana. Sí, así es que vamos a ir compartiendo. Recuerde que cuando acabe la transmisión, hermana, va a quedar ahí, y usted la puede compartir, incluso la puede encontrar en YouTube para mandársela a alguien. Vamos a dejarle ahí abajito el link de donde estamos en YouTube, como desde el corazón de una mujer, y ahí se lo vamos a dejar para que usted vaya y de ahí mismo la pueda copiar o la pueda enviársela a alguien, hermana. ¿Ven? Sí. Nos vemos el próximo miércoles, hermana, con la segunda parte. Amén. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Dios les bendiga, hermanas. Compartan. Dios me las bendiga. Amén. Gloria a Dios.